Glorioso Jesús. Glorioso Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La presencia del Señor está aquí en este lugar y así como estamos, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. El título de lo que yo quiero compartirles en esta tarde es no te pierdas tu milagro. No te pierdas tu milagro. Porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que recibe milagro el de al lado y el mío se queda ahí como pausado? ¿Qué está pasando? Esto es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde gloriosa, en el que el Señor nos va a ministrar de una manera extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra de Dios? Que es la que transforma, porque dice la Escritura que Él envía su palabra y nos saca de la ruina. Es su palabra quien transforma nuestro corazón. En Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias por esta palabra. Pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que pongas tu mano, Señor, y que toques el corazón de cada hermano que está aquí, de cada persona, y que tú, Señor, mientras envías tu palabra, traigas sanidad, restaures, toques, levantes, ministres de una manera extraordinaria cada vida y cada corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice amén. No sé si está fallando el micrófono o algo, porque ¿está fallando el micrófono? No. ¿Quieres que lo cambie? Sí. Sí, muy bien. Se pueden sentar, queridos hermanos. Muchas gracias. No te pierdas tu milagro, no te pierdas tu milagro. Es un sermón muy importante para nosotros porque vamos a hablar de la incredulidad, la importancia de echar fuera de nuestra vida toda incredulidad. Importantísimo. Estaba un pastor predicando y se acercó a la gente y pasó por al lado de alguien que estaba sentado y le dijo: vas a caminar. Pastor creyente en la sanidad. Vas a caminar. Y el hombre dijo: ¿cómo voy a caminar si yo camino ya? Tengo las piernas bien, yo no tengo ningún problema a la hora de caminar. Al rato pasa otra vez, le dice: vas a caminar. Y la gente decía: vas a caminar, vas a caminar. Y él azorado diciendo: pero ¿qué está pasando? Si yo tengo las piernas bien, si yo camino, pero ¿qué es lo que pasa? Y bueno, al final el hombre no entendió nada, terminó el culto y resulta que cuando salió le habían robado el coche, tuvo que irse a su casa caminando. Era un incrédulo, él no sabía que iba a caminar. Nosotros, ante la gracia de Dios, la gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios tiene para nuestras vidas, nos encontramos ante dos libertades que tenemos que tener presentes siempre para poder recibir un milagro de parte de Dios. Esas dos libertades son la libertad de Dios y la libertad del ser humano. Dios siempre ha de obrar en nuestra vida respetando estas dos libertades. La libertad de Dios, usted sabe cuál es, la de Dios hace lo que quiere y como quiere. Es su libertad. Y la libertad nuestra es que nosotros podemos o no aceptar lo que Dios dice o lo que Dios quiere. La libertad está basada en que nosotros podemos creer, sentir y pensar lo que nosotros querramos, incluso en contra de Dios. Y esa es nuestra libertad. Y Dios no puede saltarse por alto esa libertad. Los milagros siempre son causados por Dios.
Siempre son causados por Dios, pero Dios nunca jamás elimina la acción del hombre, porque si Dios eliminara la acción del hombre, lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, entonces estaría saltando por alto su propia libertad. Es decir, si Dios obrara en usted, le obligara a ser sano, si Dios de repente a usted, como me pasó a mí en una ocasión en una iglesia en Tenerife, que voy a orar por un hombre que tenía una placa en la cabeza y voy a orar por él para que el Señor lo sane, y cuando voy a imponerle mano y le digo, voy a orar por ti para que el Señor te sane, y dice, ¿estás loco que me quitan la paga? No quería ser sano. Dios no te va a obligar a ti a ser sano. Por tanto, tiene que haber en ti esa predisposición, en tu libertad de querer la sanidad de Dios. Ahí es donde juega un papel importante la incredulidad, porque Dios no puede sanar a alguien que tiene incredulidad dentro, porque si alguien que tiene incredulidad dentro de su corazón o de su mente es alguien que ha decidido tener esa incredulidad, por tanto es su libertad. Dios no puede saltarse por alto esa libertad, porque entonces estaría coartando su vida. Por eso es imposible recibir un milagro bajo pensamientos de incredulidad. Y Jesús está sorprendido con esta gente porque Él ve que hay una tremenda incredulidad en Jerusalén, en Nazaret, en su tierra. Está absolutamente sorprendido que hay una tremenda incredulidad en el núcleo del evangelio, de la ley, de la enseñanza de Israel, de donde tenía que salir todo para el mundo. Está sorprendidísimo el Señor. La sanidad de Jesús en los evangelios solo ocurrieron cuando la persona creyó. No hay ninguna sanidad casual. No hay ninguna sanidad. Andaba por allí y resulta que el poder, fíjate, hay regiones, en momentos en la Escritura en lo que dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Pero no hay ninguna sanidad casual. Por ejemplo, en Lucas 8:48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, tu fe, tu creer. Porque tú decidiste creer. En tu libertad, tú decidiste creer y entonces Dios te sanó. Pero no hay sanidades casuales. De hecho, hay algo interesante en todas las sanidades del Señor Jesucristo, y es que no hay sanidades grupales. De ahí se desmantela por completo todo el pensamiento de que muchas de las sanidades del Señor Jesucristo fueron sugestiones colectivas o euforias colectivas que provocaron la sanidad tipo Lourdes, ¿no? Que cuando vas a Lourdes la gente allí está, apareció la Virgen, apareció por aquí, y allí la gente, sí, sí, al final todo el mundo queda viendo algo que no existe. Por la euforia colectiva. Tu mente se predispone a ver esas cosas. Y a veces nuestro subconsciente se predispone a recibir determinadas cosas en nuestro cuerpo, y algunas enfermedades psicológicas se van solamente con euforias colectivas. En el caso del Señor Jesucristo, esto no existe porque todas sus sanidades fueron de operaciones individuales. Individuales, nunca por la acción del grupo. Nunca porque el grupo se emocionó o estaba viendo milagros y de repente por los milagros que estaban sucediendo, se emocionó y otro fue sanado detrás porque estaba viendo aquello que estaba sucediendo. Los 10 leprosos, por ejemplo, son un ejemplo de esto. Uno de ellos regresó para darle las gracias al Señor, pero los 10 tuvieron que obedecer y creer. La prueba está en que fueron a presentarse al sacerdote. Por tanto, había una acción individual en cada persona para ser sanado. Una multitud que aprieta al Señor Jesucristo, y esa multitud apretando al Señor Jesucristo, nadie fue sano. Y tocaban al Señor, solamente una mujer que creyó. Acción individual. Esa mujer que creyó toca el manto y es sana. Porque hay una acción individual en ella, en su libertad para creer. Pero el resto de las personas que lo estaban tocando no fueron sanos, aunque el poder de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo. La incredulidad para Jesús en Israel siempre fue un asombro, un auténtico asombro, como vemos en Marcos 6:5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esto es sumamente importante. Se conecta con el asombro de Jesús. Porque el asombro del Señor Jesucristo era, pero ¿qué es lo que le han enseñado a esta gente? Para estar en tremenda incredulidad. Pero ¿qué es lo que los maestros de la ley le han enseñado a estas personas para vivir semejante incredulidad? Estaba asombrado. Es como si uno estuviera aquí enseñando permanentemente que se ha hecho acerca del perdón, del arrepentimiento, de dejar pasar las ofensas, todo este tipo de cosas, y de repente te encuentres con una iglesia que no perdona, que no deja pasar las ofensas, pues te quedas como asombrado. Y te preguntas diciendo, pero bueno, esta gente, ¿qué ha entendido? Pero bueno, esta gente, ¿qué se les ha enseñado a esta gente? ¿Quién les ha enseñado a comportarse así? Este es el asombro del Señor Jesucristo. Jesús está asombrado. ¿Cómo es que la gente ha llegado a este punto? ¿Qué fue lo que le han enseñado los maestros de la ley? Y la incredulidad de la gente hoy, o la incredulidad que puede que usted tenga en su corazón, procede de tres fuentes. Tres fuentes. Y esas tres fuentes son enseñanza. Su incredulidad procede única y exclusivamente de lo que le han enseñado. Lo que usted ha aceptado como una verdad. He dicho, pues esto es verdad. Y esto es lo que yo quiero creer. Y entonces ahí se conecta la incredulidad. Una de esas enseñanzas es la enseñanza que hemos recibido y que reciben nuestros hijos y que se recibe en el colegio, que en el ámbito secular, o que recibimos en la televisión, en los medios de comunicación, en nuestro entorno, en periódicos, en todo el mundo alrededor nuestro, en el ámbito secular. En el ámbito secular se cree que si ocurren milagros, estos pertenecen a una histeria, a una sugestión colectiva, es decir, que si ocurren milagros en las iglesias es porque la gente se sugestiona y psicológicamente pues se motivan y reciben milagros. Esto es lo que se cree en el mundo. También en el mundo se cree que lo que no sucede hoy tampoco sucedió ayer. Lo que no sucede hoy tampoco sucedió ayer, de tal manera que si hoy nadie es capaz de caminar sobre las aguas, Jesús tampoco caminó sobre las aguas. Luego en el ámbito religioso, incluso en el cristiano, en nuestras iglesias cristianas en el mundo, hay también una tendencia a la incredulidad con enseñanzas muy erradas o sutiles o, bueno, conectadas con el pensamiento, por decirlo de alguna manera, del mundo. Y es que dicen en muchas iglesias que los milagros son reliquias del pasado, reliquias de otra época, que los milagros sucedieron en otro tiempo, que ahora ya los milagros no suceden, que sucedieron en la época del Señor Jesucristo, por la actitud de la gente, por lo que fuera, pero que ahora no suceden. También dicen que son metáforas o símbolos. Esto es importante, porque muchos predicadores de la actualidad, usted se ha dado cuenta, que cuando los escucha predicar acerca, por ejemplo, de la sanidad de la mujer de flujo de sangre, empiezan a conectar aquel milagro de flujo de sangre. En vez de hablarte del milagro de flujo de sangre de la mujer que fue sanada de flujo de sangre, te hablan metafóricamente. Aquello quiere decir, es que aquello de la sanidad del flujo de sangre no es exactamente eso, sino que quiere decir, es simbólico, en realidad no sucedió así, sino que es que Jesús está hablando simbólicamente, en realidad no ocurrió nada, sino lo que se pretende es mostrar cuán grande e importante es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, ellos dicen que dar de comer a las multitudes no fue algo que ocurrió realmente, sino que era metafórico, simbólico, que se refiere a la instrucción, a que Jesús alimentó a las multitudes, pero con enseñanza. Se refiere a la enseñanza, no se refiere a que hubieron panes y peces allí. Y claro, entonces yo me pregunto, ¿y las cestas que sobraron de panes y peces, que sobraron tanto en la milagrosa de los 5.000 como la de los 4.000, que sobraron cestas
¿qué pintan las cestas sobrantes ahí? Si aquello era algo simbólico o era solamente una instrucción. Hay quienes dijeron incluso que todo fue una superstición provocada por Jesús. Fíjese lo que se dice, que por ejemplo la alimentación de las multitudes se hizo por medio de unos alimentos guardados en unas cuevas y que los esenios, miembros de una secta judía, colaboraron con Jesús para que en el momento en el que Jesús orara por los alimentos, sacaran aquellos alimentos de las cuevas y los repartieran entre la multitud. Otros hablan de que, bueno, no fue la alimentación de la multitud, no fue exactamente así, sino que es que Jesús tocó la generosidad de la gente y cada uno sacó de lo poquito y ahí se fueron alimentando de lo poco que traía cada uno Bueno, a resumidas cuentas, toda incredulidad está conectada a una enseñanza que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Algo que nos hemos creído. Y al creernos eso, Jesús no puede obrar un milagro. Porque no puede pasar por alto nuestra libertad. ¿Qué enseñanza has creído tú para que no ocurra el milagro en tu vida? No es eso de que Jesús no me quiere sanar a mí, porque ya hemos visto y les he mostrado bíblicamente que Jesús puede sanarnos y quiere sanarnos. Y que nosotros no somos ese Pablo con un aguijón en la carne para que Dios no nos sane. Ese caso es único en la Biblia y es con Pablo y era un tema más bien de orgullo que de otra cosa. Por tanto, Dios quiere sanarnos y puede sanarnos. Si no nos sana, es porque hay algo que sucede en nuestra vida que no está bien. Y puede ser que sea una incredulidad, una aceptación de que es imposible que Dios pueda restaurar un órgano muerto, que Dios pueda hacer crecer una pierna, que Dios pueda poner en movilidad unos pies que no funcionan, unas manos que no funcionan, una vista que no funcionan. Y estamos convencidos de que eso es así. Y el mundo nos ha convencido de que eso es así, porque lo hemos recibido y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Y como lo hemos aceptado, Dios nos respeta. Nos respeta. Si tú aceptas que no puedes ser sano, Él te respeta. Si tú aceptas la incredulidad, Él te respeta porque Él no puede pasar por alto tu libertad. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Los teólogos dicen que un milagro es lo inhabitual, lo inexplicado, lo inconcebible, lo que provoca asombro, lo que desborda lo cotidiano, aquello con lo que Dios arranca a los hombres de su indiferencia y hace que dirijan la mirada hacia Él. Entonces yo le pregunto a usted, ¿ha hecho cosas Dios en su vida inhabituales? ¿Que no son normales? ¿Ha hecho Dios cosas en su vida que son inexplicables? ¿Ha hecho cosas Dios en su vida asombrosas que le hacen decir, wow, gracias Señor? ¿A cuánto les ha sucedido algo así? Esos son milagros. Dios está haciendo más milagros en nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Dios es un Dios de milagros. El propósito de un milagro es siempre llamar nuestra atención. La de dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Es el único propósito que tiene. Por eso Dios no va a sanar a una persona que está pensando que cuando reciba su milagro le va a decir a Jesús, chao, nos vemos. O que tenga eso en su corazón. Dios va a sanar a una persona como la suegra de Pedro, que tenía la disposición de querer servir al Señor, pero tenía fiebre y no podía servirla. Y entonces el Señor la sanó. Dios va a sanar a esas personas que están sirviendo al Señor a pesar de tener una enfermedad, a pesar de que no se pueden mover, a pesar de que tienen una dificultad. Pero dice, yo quiero servir al Señor. A esos los va a sanar el Señor, porque esos tienen la mirada puesta en Jesús, no en sí mismo. Si el Señor a mí me sanara,
yo haría no sé qué cosa y haría esto otro pensando en sí mismo. No, si el Señor a ti te sanara, ¿qué harías para Jesús? ¿Cómo sería tu vida en dirección hacia Jesús? ¿Qué pasaría en tu relación con Cristo Jesús? ¿Qué es lo que habría? ¿Qué pasaría? Y si en tu vida la sanidad de tu vida no sirve para nada en Jesús, entonces ¿para qué te tiene que sanar Jesús? Porque todo milagro tiene el propósito de poner nuestra mirada depositada en Jesucristo. ¿Sabe lo que hace Dios cuando estamos distraídos de Él? Cuando nos distraemos de Él, cuando dejamos de orar, de servirle, de todo esto, nos somete a prueba, nos crea problemas, problemas que después Él mismo resuelve milagrosamente, pero nos crea problemas. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando se consagra a Dios se le solucionan los problemas? ¿Usted no se ha dado cuenta de esto? ¿No se ha dado cuenta que cuando empieza a orar se le solucionan los problemas? ¿Que cuando empieza a servir al Señor se le solucionan los problemas? ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta que cuando se aleja de Él empiezan a venir los problemas? ¿No se ha dado cuenta de esto? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, es lo mismo decir, alejaos de Dios y Él se alejará de vosotros. Aléjate de Dios y Él se alejará de ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Por tanto, queridos hermanos, el problema de Dios con nosotros es que Dios nos anhela celosamente, desea estar con nosotros. Como dice Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dios desea estar con nosotros, que estemos cerca de Él. Así que cuando nos alejamos, Él nos causa problemas para que nos acerquemos. Esto es sencillo de entenderlo. Es sencillo. Usted tiene un hijo que es, menor o mayor de edad, como quiera que sea, y que de repente decide marcharse de su casa. Y me voy a ir de mi casa y me voy a alejar de mis padres. Y de repente un día le llama por teléfono y dice, papá, mira que es que necesito que me prestes 1.000 euros para una fianza en una casa que quiero coger de alquiler, para alejarme de ti, para no vivir contigo, para no estar cerca de ti. ¿Usted le da ese dinero a su hijo? ¿Usted le favorece? ¿O le pregunta, qué casa es? ¿Cómo se llama el dueño? Fulanito, vale. Y usted no coge el teléfono, llama a fulanito y le dice, no le alquile la casa a mi hijo, para que regrese cerca de mí. ¿Por qué? ¿Qué hace él lejos de mí? ¿Cómo puede vivir lejos de mí? Dios nos anhela celosamente y todo lo que nos aleja de Él nos causa problemas. Y cuando nos acercamos a Él, Él nos sana, nos bendice, nos toca. Y cuanto más le servimos, más nos bendice, más nos ayuda para que sigamos sirviéndole. En Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y vemos después lo que sucedió. Lo que sucedió es que Jesús no castigó la incredulidad. Porque Jesús no castiga la incredulidad en el sentido, quita la incredulidad, pero no la castiga. Trabaja para que la incredulidad desaparezca, pero no te mete un castigo por ser un incrédulo. En final de los tiempos, si va a ser así, los incrédulos irán al infierno. Se refiere a los que no conocen al Señor. La incredulidad es fácil de quitar, solo hay que rechazarla. Y lo que hay que hacer es obrar rápido. Cuando la palabra viene rápido a nuestra vida, obrar rápido para que esa incredulidad
no aparezca, como sucedió en Marcos 9:24, que dice, inmediatamente el padre del muchacho, ese muchacho endemoniado, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y les he explicado que eso quiere decir, socórreme, líbrame de la incredulidad. Obra antes de que la incredulidad venga, porque si nosotros cuando recibimos la palabra no obramos rápido, la incredulidad aparece y nos quedamos sin el milagro. Pero la incredulidad no se quita castigándola. En Juan 20:27 dice, luego dijo Tomás, cuando el Señor se le aparece, le dijo el Señor a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Tomás incrédulo. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces respondió Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús no le señala a Tomás con el dedo por incrédulo, sino que le dice, toma tu mano y métela aquí, en mi llaga. Jesús no le golpea a Tomás con sus manos por incrédulo, sino que lleva su mirada a las manos de Jesús, horadadas por él. Jesús no castiga nuestra incredulidad, sino trata que la echemos nosotros fuera de nuestra vida, que en nuestra libertad nosotros digamos no a la incredulidad, no a la incredulidad. Porque sabe una cosa, la incredulidad es una negación de la fe. En 1 Timoteo 5:8 dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los que tienen incredulidad no la tienen porque tengan pruebas para no creer. Tomás no recibió ni una sola prueba para no creer. Sencillamente negó la fe. Tomás, nadie le trajo ninguna prueba de que Jesús no había resucitado y de que los romanos habían robado el cuerpo, como dijeron los romanos, que se robaron el cuerpo. Nadie le trajo ninguna prueba de que habían robado el cuerpo de Jesús. Ni una sola prueba. Solamente decidió no creer a los que dijeron que la habían visto resucitado o que había resucitado. Cuando tienes incredulidad es porque has decidido no creer. No es porque tengas una duda o una prueba para no creer, es que has decidido no creer. Decirle no a Jesús y a su palabra. Decirle no a esa palabra que te viene cuando es predicada a tu corazón, en la que se te informa que Jesús te puede sanar de esa enfermedad. Y tú cuando recibes esa palabra, si le dices no a esa palabra, entonces, querido hermano, te quedas con tu incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad es negar lo que Dios nos dice. La palabra negado la fe que aparece en ese texto significa dar la espalda. La incredulidad es negar la fe. ¿Y qué es negar la fe? Darle la espalda a Jesús. Es como si Jesús se acercara a nosotros hablándonos para recibir un milagro, para tocar nuestra vida, para tocar nuestro corazón, y viene predicando, porque Él aquí, mientras estamos compartiendo la palabra, se está acercando a cada uno de ustedes. Se está acercando a sus corazones, que es donde se producen los milagros. Se está acercando a su alma para sanarla. Y Él se va acercando a través del sermón y la predicación. Y está escuchando la voz del pastor, pero el Espíritu Santo está llevando esa palabra a tu corazón. Y el Jesús se va acercando al Señor a tu corazón. Y cuando se va acercando a tu corazón, tú haces ¡sa! Y le das la espalda. Niegas la fe. Jesús no hizo allí muchos milagros como castigo por la incredulidad. No hizo allí muchos milagros para castigarles la incredulidad. Y pues ahora, por ser unos incrédulos, les castigo y no hago aquí muchos milagros. No, eso no fue por eso. Jesús no hizo allí muchos milagros porque la gente rechazó los milagros de Jesús, porque creían conocerle demasiado bien. Y esto a mí me parece alucinante. Y es que muchísimos teólogos, grandes eruditos
de la palabra del Señor, que conocen muy bien a Jesús y conocen muy bien su personalidad y su vida, no creen en que Jesús les pueda sanar de su enfermedad. No lo creen. Y conocen bien a Jesús. Esto es lo que le pasó a esta gente, dice en Mateo 13:54. ¿De dónde tiene este? Fíjate, esta gente hablando, dice, ¿de dónde tiene este? Son la gente de su barrio, la gente de su pueblo. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Carpintero es el equivalente a albañil, es un constructor de casa. ¿No es el hijo del albañil José? ¿No se llama su madre María? Sí, María. Hombre, ¿quién no conoce a María? Y a sus hermanos, a Jacobo, a José, a Simón, a Judas, los conocían perfectamente a Jesús. Sabían quién era, le conocían demasiado bien. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Rechazaron los milagros del Señor porque presumían de conocerle muy bien. Pensaban que Jesús era como uno de ellos. ¿No es este el hijo del albañil, del carpintero? ¿No conocemos a su madre, a su hermano, a su hermana? ¿Qué se cree este que es? ¿Qué se cree este que es? ¿Qué se cree Jesús que puede hacer? Si vas a ver Jesús más que el médico que me dice que tengo el hueso roto, ¿qué se cree Jesús? ¿Qué pasa? ¿Jesús no ha visto el hueso roto? ¿Qué se cree Jesús? Que esto del hígado destruido, así de repente, ¿qué se cree este que es? ¿Va a tener más poder él que la cirugía, que la medicina? ¿Qué se cree él que es? Y se escandalizaban de él. Es decir, que eso es lo que significa escandalizarse de él. Negarse a creer sus enseñanzas, a seguirle, darle la espalda, negarse a creer lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque dice que le conocían muy bien. Dese cuenta que Jesús no había salido de ninguna escuela rabínica, ni tampoco tenía ningún título de rabí. Y además de todo eso, los fariseos, por la lengüita de los fariseos, hay muchos fariseos por ahí sueltos, se empezaban a decir todo el rato que Jesús echaba fuera a los demonios porque había hecho un pacto con el diablo, dice Mateo 9:34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, por un pacto con el demonio, por eso echaba fuera a los demonios. Así que Jesús está allí, en su barrio, en su pueblo, y la gente dice, no, él hace milagros por los demonios, porque hizo un pacto con Satanás, porque anda en brujería, por eso hace milagros y cosas. Y encima viene aquí ahora, pero sé que ese crío quién es, si conozco a tu madre, muchacho. Date ese disparate a ver si se lo digo a tu madre. Chacho, mira a ver tu hermano las cosas que está diciendo. Una vez le mandaron a la familia a que se callara. Le mandaron a la familia a que fuera allí a mandarlo a callar. Y la madre y los hermanos por fuera esperando allí para llamarle la atención a Jesús. Hay gente que no cree en lo que pide Jesús porque les parece cosas de albañiles y de barrio, simples y sencillas. Simples y sencillas. No, es solo creer. ¿Cómo va a ser solo creer? Tendré que tomarme algo, tendrá que un médico abrirme, tendré que hacer alguna cosa, no solo creer. De tal manera que algunas personas están esperando que Jesús los sane de una manera estrombófica, que sientan un temblor o alguna cosa, no sé, se leviten en el aire, ¿sabes? Que de repente, ¡ay! Sentí un escalofrío tremendo, tal. No creen en un Jesús que puede sanar de manera simple, sencilla.
De repente estás enfermo, que esto me ha pasado a mí, y ¡pax! Al segundo estás sano. De repente tienes el dolor, como le ha pasado a muchos estos días que hemos estado orando, estos domingos, y hace el dolor ¡pac! Y se va. Así, ¡tac! Simple, sencillo. Ellos no creían porque lo que pide Jesús son cosas simples y sencillas. Porque Jesús es simple y sencillo. Ellos creen lo que dicen los grandes, lo que dicen los eruditos, lo que dicen los doctores, pero les cuesta creer lo que dice el hijo del albañil, el hijo de María, ese del barrio. Tenían un prejuicio, el prejuicio de querer conocer a Jesús. Y eso les llevó a delimitar a Jesús y a delimitar su poder. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús no castigó la incredulidad, no hizo milagros como castigo por la incredulidad, sino porque ellos rechazaron los milagros de Jesús. Rechazaron recibir un milagro de parte de Jesús, porque querían conocerle bien a Él. También porque descalificaron a Jesús, lo descalificaron. Y no sabían que descalificando a Jesús estaban descalificando a ellos mismos. ¿Qué se puede esperar del hijo del carpintero? Del hijo del carpintero, ¿qué se puede esperar de él? ¿Qué se puede esperar de alguien de nuestro pueblo? De alguien como nosotros, ¿verdad? Llega el pastor aquí y les está hablando de sanidad y viene aquí el grupo que viene. Ahora la semana que viene mando un WhatsApp y pongo, va a venir Benny Hinn de Estados Unidos de América, y viene y le habla a usted, hola, estás sanados, y parece como que a usted se le activa la fe. Pero el pastor que lo conozco, que conozco sus errores, que conozco de dónde viene, que conozco a su madre Elvira la viajera, que conozco a su hermana, este que viene aquí a decir, ¿qué viene a decir el líder de célula que viene y me comparte y va a orar por mí por sanidad? Si el otro día me contó que está hecho polvo. Y además, ¿qué viene a decirme él si está él más enfermo que yo? ¿Qué viene a orar por mí? Descalificaban a Jesús. Ese era el modo de pensar de aquella gente. Y descalificando a Jesús se descalificaban a sí mismos. No valemos, porque venimos de la familia pobre. No valemos, porque puede salir algo bueno de aquí, de nosotros, de este barrio donde vivimos, de entre nosotros, de ti, de mí. ¿Puede Dios usar a uno de nosotros? A tu mujer en tu casa, a tu marido, a tu niño, al líder de la célula. No lo puede usar. Porque nosotros no valemos para esto. Dios tiene que usar a alguien de afuera. Lo de afuera es mejor. Que vienen los americanos. Y lo nuestro no. Lo nuestro no vale. Si no creemos en lo nuestro, si no creemos en Jesús, no creemos en nosotros mismos, nos descalificamos a nosotros. Es verdad que a veces no podemos. Pero la Biblia dice que cuando no podemos, el poder de Cristo nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad que a veces estamos débiles, pero la Biblia dice que cuando Dios se perfecciona en nuestra debilidad y que por eso el débil puede decir en Cristo Jesús, fuerte soy. Solemos deshonrar la casa nuestra y honrar la de afuera. Por eso Jesús dijo en Mateo 13:57, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
sin honra. Si tu hermano de repente el poder de Dios cae sobre él, Dios le da sana a tu hermano consanguíneo. Te pones en la misma tesitura que María y que los hermanos de ella. ¿Pero qué se cree que es ahora? ¿Un sanador? Dios puede usar a cualquiera. La Biblia dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Dios puede usar a cualquiera. ¿Y por qué usa Dios gente sencilla, cotidiana y conocida? ¿Por qué los milagros que han sucedido en la vida de las personas no han sucedido por grandes predicadores? ¿Por qué los milagros en las iglesias que han sucedido en la vida de creyentes han sucedido por una mujer mayor de oración? Hay una simple y sencilla mujer que oró por ti un día como de casualidad. Por alguien que te encontraste y dijo, vamos a orar aquí un momento por ti. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios eso? Para activar la fe. Porque es fácil creer en aquello que se presenta con opulencia, con grandeza, pero no en aquello que se presenta simple y sencillo. Y cuando nosotros creemos en aquello que se presenta simple y sencillo, se produce el milagro. Cuando nosotros creemos que podemos ser sanos por la oración de mi hermanito, de mi hermanita, de un simple líder de célula o de alguien compañero de la célula que ora por nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Glorificarse Él y no glorificar a personas. Los milagros ocurren por la operación del Espíritu Santo y porque Dios obra, no porque obran las personas. Es porque Dios lo hace. Mire lo que pasó con Naamán el sirio. Cuando llega Naamán el sirio, que ese fue el problema de él. Naamán el sirio en 2 Reyes 5:11, este leproso dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, y aquí yo decía para mí, ¿saldrá el profeta estando en pie? Dice, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, el tipo cree que el profeta lo va a sanar de una manera estrombófica, mágica, alucinante. Y cree que va a salir de su casa a recibirlo, va a clamar a Dios, temblando las manos, invocará y vendrá y será la lepra. Ni salió de la casa. Y envió el recado con el siervo de él, un simple y sencillo siervo de él. Y dice el profeta que vaya y te lave en el río. Y dijo, ¿cómo? ¿Dónde está aquí la pomposidad? El fuego del cielo cayendo, la gloria, ¿dónde está todo eso? ¿Verdad? Aquellos que dicen, el poder de Dios se mueve cuando se grita. Uno dice, la unción está gritando, ¿no? Hay hermanos que dicen que cuanto más grita el pastor, más ungido está. Y cuanto más el culto, más poder de Dios se mueve. Y Dios es un Dios que se mueve en el silbo apacible, entre la tranquilidad, en el sosiego, en lo simple, en lo sencillo. Y cuando creemos en eso, recibimos nuestro milagro. Y eso fue lo que le dijeron los siervos a Naamán cuando se iba a marchar. Le dijeron en 2 Reyes 5:13, si el profeta, mi niño, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la haría. O sea, si el profeta aquí saliera y te dijera, Naamán, súbete por el árbol ese para arriba y tírate de cabeza para abajo, no la haría. Sí, claro. Si te pidiera una cosa súper difícil, no la haría, sí. ¿Y por qué cuando te pide algo sencillo no lo haces? Dios es un Dios sencillo. Y solo pide una cosa: creer. Si creemos, recibimos el milagro de parte del Señor. Puestos de pie, queridos hermanos.
tiene que echar fuera la incredulidad.